Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Sandra Díaz, Associate Recruitment Partner en East Cross. En este capítulo hablaremos sobre atracción de talento, diversidad, liderazgo y los retos de capital humano para los próximos años. Gracias por acompañarnos, Sandra. Bienvenida. Hola, Sandra, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, encantada. Un placer. El placer es mío, la verdad que con muchas ganas de arrancar este HR Thoughts by Hiring y quería que pasases por nuestro podcast. Y bueno, Sandra, lo primero que me gustaría es que nos cuentes de ti, quién eres, qué haces, a qué te dedicas, para que podamos conocer la parte personal y la parte profesional también de Sandra. Vale, pues bueno, yo he estudiado psicología y sí que anduve un poco perdida, no sabía muy bien por qué rama coger, pues bueno, la más conocida es clínica y yo después de unas prácticas pues vi que no era realmente a donde me quería dirigir y luego ya desde hace unos años pues me dedico a la selección de personal, concretamente al headhunting, pues dentro de una consultora que operamos pues a nivel internacional y estamos presentes en varios países. Entonces, por tanto, a mí cuando un cliente pues, que tiene unas necesidades de contratación de un perfil concreto, pues procedo a ir en su búsqueda, ayudo a delimitar el perfil, ya que no siempre pues, está del todo claro, y a generar la descripción del puesto de trabajo. Qué bueno. Entonces, como yo gestiono también mis propios clientes, eso me permite pues, establecer una relación mucho más cercana con ellos, comprender a un nivel más amplio cómo es la empresa y dar más rápidamente con el perfil que buscan. Y a veces pues, la ayuda incluso va un poco más allá, pues ayudando en la implementación pues, de distintas estrategias de mejora en la cultura organizacional, pues como pueden ser los planes de beneficio, la elección de distintas herramientas que les puedan ayudar. Un Fantástico. Oye, poquito qué, amplio. súper interesante, Sandra. Oye, ahí el proceso de reclutamiento, o el reclutamiento como tal, ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿no? Y una de los grandes puntos de esta evolución son las redes sociales. Entonces, sí quería preguntarte qué papel crees que tienen las redes sociales en el propio, y las plataformas digitales, ¿no? En el propio proceso de reclutamiento. Hoy en día las redes sociales que son una herramienta más. Nos permiten pues, tener acceso a una audiencia mucho más amplia a nivel global. Es mucho más económico y más eficiente que poner un anuncio y esperar que se inscriban los candidatos adecuados, ¿no? Que eso casi nunca ocurre. Total. Y eso pues nos lleva también a ahorrar tiempo, nos permite pues, llegar de una forma más directa y contactar con los candidatos de una forma más fácil. Y además nos sirve un poco también pues, para ver cómo se relacionan, sus gustos e intereses, su forma de comunicar. Por ejemplo, pues podemos ver si a lo mejor practican algún tipo de deporte que nos pueda decir pues, si están acostumbrados a trabajar en equipo. Y también, como no, pues para contrastar la información que obtenemos, ¿no? De su currículum, de las entrevistas y demás. Sí, Entonces sin nos duda. proporcionan información valiosa. Súper interesante. Yo creo bueno, aquí en cuanto a redes sociales, ¿no? Pues hay diferentes redes, hay una donde te pueden ayudar más a obtener esta información del más personal del candidato y otra que es una gran fuente de reclutamiento, ¿no? Como puede ser un LinkedIn, ¿no? Yo no Total. sé, a mí me surge la duda, yo no lo he vivido nunca, ¿eh? Y yo creo que tú tampoco, pero antiguamente cuando se hacía hunting directo, sin un LinkedIn, qué barbaridad, ¿no? Qué dificultad el poder llegar a ello, porque ahora lo tenemos a golpe de clic. Total, bueno, ahora tenemos un montón de cosas, pues que normalmente pues cada empresa tiene su propia base de datos, tenemos las distintas redes sociales, como decíamos, a través de las búsquedas booleanas que podemos hacer también fuera de LinkedIn. Entonces, la verdad es que eso te ha facilitado un montón las cosas, ya no tienes que andar buscando el teléfono de tal empresa y preguntar por fulanito a ver si está y lo convences para que se cambie. Total, total. Y engañar al jefe que te respondiese el teléfono diciendo que querías hablar con con alguien de su equipo, ¿no? La verdad qué complejo, qué complejo. Oye, y entrando un poco más en el propio proceso de selección, ¿qué criterios consideras que son esenciales para evaluar a los candidatos durante el proceso? Bueno, pues yo creo que un poco lo primero para mí es esencial que el candidato se sienta cómodo, que puedas mantener una conversación donde ambos hagamos preguntas y que no sea percibido como un interrogatorio en el que se pueda sentir juzgado.
Y así es mucho más fácil también llegar a la información pues, que necesitamos de esta forma. Miramos también mucho la actitud que presenta el candidato durante la entrevista, aunque hay que tener en cuenta pues, que todos nos podemos poner nerviosos, ¿no? Y al final pues, es algo que influye, pero la actitud pues, puede marcar la diferencia totalmente en un proceso de selección. Luego utilizamos también herramientas como puede ser un ATS pues para llevar una mejor gestión de los procesos y cuando es necesario, pues incluso en función de la posición, si nos surge alguna duda y necesitamos ser más objetivos, porque a veces pues, también los reclutadores tenemos sesgos, podemos utilizar pruebas psicotécnicas o específicas como puede ser una prueba de Excel, de nivel de idiomas y demás. Y en algunos casos, por ejemplo, para distintos puestos a los que puede optar el candidato, como puede ser que tenga, que vaya a tener un trato con terceros, ¿no? Que pueden ser clientes, proveedores o administraciones, pues a mí también me gusta comprobar la forma en la que se comunica de forma escrita, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. En ocasiones, cuando se requiere, pues incluso tiramos también de referencias de antiguos empleadores o compañeros, pero ya no es algo que yo utilice tampoco con tanta asiduidad. Qué bueno, me encanta todo lo que cuentas. Yo hay siempre un estudio que pongo de referencia muchas veces, ¿no? Es un estudio del profesor de psicología de la Universidad de Oregón, Fran Bernieri, que decía que el reclutador forma su propia opinión sobre el candidato en los 10 primeros segundos de la entrevista. Es decir, Ujú. no te da tiempo a nada en 10 segundos, ¿no? Pero tenemos tantos sesgos los humanos, ¿no? No es que sea ese Vale. reclutador en concreto, sino el humano en general que formamos estos sesgos. Por eso yo creo que es clave, ¿no? Como decías, el poder añadir otro tipo de aspectos a la propia evaluación para ir conociendo también más al propio candidato. Ujú. Oye, Sandra, y un tema crucial a día de hoy, ¿no? Un temazo, que es la cultura corporativa. ¿Cómo puedes evaluar y medir en una entrevista que el candidato se alinee con la cultura corporativa del cliente para el que estás reclutando? Porque si además, si fuese la vuestra en concreto, tú la conoces, la vives, etcétera, pero la del cliente que te la tiene que contar muy bien, ¿no? Para poder empaparte de ella, ¿cómo haces para que haya este match y que tú lo puedas identificar? Bueno, yo como te decía antes, suelo gestionar mis propios clientes, llevándole pues todos los procesos que ellos lancen. Entonces eso también me permite conocerlos más en profundidad, ¿no? Que no sea pues un cliente nuevo, por mucho que yo me pueda conocer la posición, pues no los conoces tanto ellos. Pero realmente el tema de la cultura es algo muy complicado y casi imposible asegurarlo al 100%, el encaje real, hasta que uno se ve de lleno inmerso en el día a día de la empresa. No vamos a poder saberlo, pero bueno. Sí que nos podemos hacer una idea de la cultura que se vive, pues, pero no solo escuchando lo que nos cuentan los jefes, sino que es muy importante si tenemos acceso a comprobar pues, cómo lo perciben realmente los empleados. Volviendo al tema de las redes sociales, pues podemos ver opiniones sobre la empresa en páginas como Glassdoor, por ejemplo, sí que nos van a ayudar pues, a acercarnos un poco más a la realidad de lo que allí se vive. Total, Una vez perdón, una adelante. vez tenemos identificados pues, los valores de la empresa, pues sí que debemos trasladárselos al candidato ya desde el primer momento de realizar la entrevista, pues para que pueda ir empapándose de ella y ver si realmente se siente identificado con esos valores. De todas maneras, eso tampoco debe impedirnos contratar a candidatos con otro perfil más diverso, ¿no? Que pueda pues aportar otras cosas. Siempre tiene que haber un encaje en lo básico, pero al final no nos podemos ir siempre a la búsqueda del mismo perfil. Sí, sin duda. Mira, esto último que dices me encanta, ¿no? Y ahora en Estados Unidos hay una tendencia que se habla que no es cultural fit, que es cultural add. Es decir, Ujú. la cultura es viva en Y la empresa y la aportes. cultura la creamos la gente que formamos parte de las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante buscar a alguien que tenga ese ajuste, pero no tiene por qué ser exactamente igual, porque si no, tampoco sería una cultura rica que puede ir evolucionando en el tiempo, sino que también puede aportar diferentes puntos de vista. Y Yes. por poner otro punto con lo que decías, es clave que no sea solo lo que dicen los jefes o lo que está escrito en las paredes de los valores, sino que sea esa cultura real, ¿no? Porque muchas veces la cultura que está escrita en la web difiere de la cultura que se vive en la empresa, ¿no? Y ahí yo creo que está el reto. Exacto. Bueno, en la web siempre es todo muy bonito. Sin duda, sin duda. Que de hecho esto también impacta mucho en todo el tema del employer branding, ¿no? De que hay empresas, ¿no? que se sobrevenden y luego el candidato cuando llega
pues puede decepcionarse un poco, ¿no? De que lo que estaba al inicio, ¿no? De lo que se le había vendido al inicio, no era lo real. Aquí me saco una pregunta que no tenía pensada, Sandra. ¿Cómo hacéis para gestionar expectativas de los candidatos también? De cara a, bueno, candidatos que pueden encontrarse con empresas que no son tal y como se dicen en un inicio, porque yo creo que aquí es clave, ¿no? Para evitar una rotación temprana. ¿Cómo gestionáis el que realmente el candidato conozca la empresa real y no a la que se quiere vender? Claro, bueno, a mí yo ya en el proceso de entrevista sí que me gusta ver un poco hacia dónde se quiere dirigir el candidato, cuáles son sus expectativas con respecto a la posición a la que está optando, por si a lo mejor la empresa realmente no se le va a proporcionar, porque a lo mejor, no sé, algo que vemos muy común en todas las empresas es que los anuncios de empleo pues ponen que ofrecen pues posibilidades de desarrollo profesional y a lo mejor eso no es tan realista y esta persona pues sí que lo que está buscando es un cambio más grande. Entonces, tú tienes que, evidentemente, quieres cerrar una posición, pero al final va a ir contra ti, ¿no? Tú tienes que cuidar un Perfecto, poco la experiencia de este candidato, que a lo mejor no te vale para esta posición, pero sí te puede valer para otra, o incluso traerte referidos, como me tiene ocurrido en varias ocasiones. total, Y entonces eso es algo que tienes que ser lo más transparente posible, o sea, con ambos, ¿eh? Pues nuestra función es asesorar a ambos, tanto al cliente, a la empresa, como al candidato. Y ver un total. poco a la empresa, pues trasladarle qué es lo que están buscando los candidatos y que pueda transformar un poco su oferta en ese sentido, siempre que lo pueda hacer, y a los candidatos contarles un poco la realidad de la empresa, si van a poder o no van a poder crecer a corto plazo, pues si a nivel salarial también se va a ajustar sus expectativas o no. Yo creo que la transparencia, perdón, ahí es clave. Sí, sin duda. Yo creo que como todo en la vida, ¿no? Transparencia y gestión de expectativas para que ambas partes del proceso estén en la misma línea, ¿no? Oye, Sandra, y otra pregunta que va sobre un temazo, ¿no? Que es todo el tema de la diversidad e inclusión. ¿Cómo abordas la diversidad y la inclusión en la estrategia de la búsqueda de talento? Bueno, primero, a mí sí que me gusta asegurarme, lo primero de todo es que la job description, cuando generamos una oferta de empleo, pues que el lenguaje no sea discriminatorio en ningún caso, y utilizando un lenguaje inclusivo, aunque a veces cuesta con tantas cosas ya que hay que incluir. Total. Y bueno, pues a la hora de la realización de entrevistas, pues siempre trato de realizar las mismas preguntas a todos los candidatos para tratar de eliminar sesgos, porque bueno, pues unos son más comunicativos que otros, entonces siempre te puedes acabar inclinando, ¿no? Por el que te cuenta más y tienes que intentar tú son sacarle a todos lo mismo. Entonces, aunque LinkedIn también es la base de datos más amplia, tenemos que utilizar otras también ya que no todos están en Vale. LinkedIn. Y luego a veces sí que también hay que tener muy en cuenta que las empresas nos solicitan, por ejemplo, candidatos de cierto rango de edad, de un sexo concreto o cualquier otra característica, pues que a priori nos puede parecer discriminatoria, pero si indagamos un poco más puede que las razones que lleven precisamente a esto es incluir mayor diversidad en los equipos que tienen actualmente. No, pues por ejemplo, una empresa pues, que tiene todo candidatos muy senior y necesite incluir talento más joven o que apenas tenga mujeres en ese equipo y necesite incluirlas. Entonces, no es discriminación, pero de todas maneras siempre tenemos que tratar de elegir al candidato más válido para el puesto, aunque a igualdad de condiciones pues puede que la balanza se incline hacia un lado u otro, ¿no? Pero sí que hay que tener todo esto presente y tener en cuenta que no siempre es discriminación. Hay que preguntar un poquito más las razones. Sí, me gusta ese punto, ¿no? Porque a lo mejor visto desde fuera puede parecer discriminatorio, ¿no? El buscar a tal candidato en concreto, Ujú. pero al final yo creo que lo que se busca es, como en todo equipo, ¿no? Que haya un buen engranaje de todos los miembros del equipo. Y puede Claro. ser que sea una empresa muy joven y que esté buscando a perfiles senior que van a aportar mucha más sabiduría, o una empresa que tenga más género masculino, más género femenino. Y aquí yo creo que tal y como está un poco toda la sociedad, ¿no? Tendemos a pensar de primeras que puede ser discriminatorio, pero hay que indagar mucho más, ¿no? Exacto. En entenderlo. Ujú. Interesante, interesante. Oye, y pensando en, bueno, el liderazgo, etcétera,
¿Qué cualidades buscas en los líderes de equipo para que se pueda fomentar el alto rendimiento? Cuando te toca reclutar a un líder de equipo, ¿qué cualidades buscas en concreto que ellos tengan? Pues yo creo que siempre tiro, y que nos vale para casi cualquier cosa, que es tener una comunicación efectiva, que sea clara y que sea capaz de generar seguridad psicológica en el resto de los miembros del equipo, donde pues, los roles sí están definidos y cada miembro pues logra mantener cierto grado de autonomía sin perder de vista el objetivo común, ¿no? Esa libertad y esa tranquilidad que tienen los empleados, pues favorece sin duda la creatividad, que las ideas fluyan y por tanto también aumenta la productividad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y consideras que el eje principal para conseguir esto es la comunicación? Yo creo que un líder que sea capaz de comunicarse y hacerlo con todos, a mí me gusta, yo, o sea, hablamos muchísimo, ¿no? De qué distingue a un jefe de un líder. Para mí, yo sí tengo que destacar algo, es una persona que hable con todos, sin importar la posición que ocupen. Además, yo creo que en muchos casos la información más importante de la empresa cuanto más abajo vayas, más información vas a sacar que te sea realmente útil de cómo mejorar los procesos que está fallando. Ahí vas a encontrar mucho más, digamos, cosa para sacar bueno, una buena información que te sea de utilidad, ¿no? Y mejorar la empresa. Sin duda, sin duda. Lo que hablábamos antes de la cultura, ¿no? Cuanto más abajo vayas, más vas a Total, tener el pulso de cuál es la cultura real y de la información total, ¿no? Con esto que dices, ¿no? A mí me gusta mucho distinguir que la comunicación no solo es expresar lo que uno piensa, sus ideas, etcétera, sino que una parte súper importante de la comunicación es la escucha activa. total. Y que creo que por tu definición que estabas Sí, comentando, sí, ¿no? no Y lo he cómo estabas nombrado, haciendo, pero sí. estaba embebido, ¿no? Dentro de la propia Sí, sí, comunicación. sí, siempre tiene que ser una comunicación por ambas partes. Alguien que solo habla y no escucha no va a liderar bien, es lógico. Posiblemente no diga las cosas que deba decir, ¿no? Dirá otras Claro. porque no tendrá esa escucha de la parte. Y vivirá en otra realidad totalmente distinta a lo que se está viviendo en el equipo. Efectivamente, efectivamente. Oye, súper interesante. De cara a entender también un poquito más acerca de los siguientes retos que hay en materia de HR, de talento, ¿qué nos dirías? Tú estás día a día hablando con clientes, hablando con candidatos, eres súper activa en LinkedIn, que también gracias a eso yo creo que estás muy al tanto de todas las tendencias, etcétera. ¿Qué crees que son las nuevas tendencias que vienen en materia de selección y de talento? Bueno, yo creo que hay varios aspectos clave que nos van a ayudar pues, a transformar la gestión del talento y de las operaciones organizacionales, como puede ser la automatización de tareas, por ejemplo, mediante el uso pues, de la inteligencia artificial, que nos permite pues, optimizar los procesos de selección y mejorar la experiencia tanto del candidato como del que ya es empleado. Y a su vez, pues, ayudar a fomentar una cultura organizacional positiva. Tener en cuenta pues, datos objetivos que nos permitan tomar decisiones, ¿no? Lo que es el People Analytics, para mejorar la gestión del talento, la consolidación también de un modelo de trabajo flexible, pero que favorezca una conciliación real. Eso es complicadísimo, un reto enorme, pero que a la vez pues, también nos lleva a aprender a gestionar eficazmente el talento que trabaja en remoto y cómo se puede desarrollar internamente en la empresa. Por ejemplo, pues ya sea mediante habilidades de upskilling, que es el aprendizaje de nuevas competencias, como el reskilling, que sería la adaptación de un empleado a un nuevo puesto dentro de la empresa, ¿no? El reciclaje profesional. Y por último, nuevamente, pues hablamos de mejorar la comunicación y el feedback, que es algo fundamental para mejorar el rendimiento y la satisfacción de los empleados. Un feedback bidireccional. Es muy importante que sea de arriba abajo, pero por supuesto también de abajo arriba. Y, pues decir, tenemos que utilizar todas estas mejoras y avances pues, para dedicar más tiempo a lo que es realmente importante, que son las personas que conforman la organización. O sea, Me, no dedicarle menos tiempo, sino más. me encanta, me encanta. De hecho, Sandra, por hacer un recap, ¿vale? Si he notado bien, hay como tres grandes bloques, ¿no? Tecnología, sobre todo enfocada a inteligencia artificial, trabajo en remoto
comunicación y feedback, y que dentro de estos tres grandes bloques nos ayude a poner el foco en las personas, que es de lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Exacto. Voy a ampliar un poquito más cada uno de los bloques. Tecnología e inteligencia artificial. ¿Estáis haciendo algo novedoso? ¿Cómo te apoyas de la inteligencia artificial en tu día a día a la hora de seleccionarla? ¿Tú eres una usuaria o no? Yo algo sí, no muchísimo, tengo que decir, pero bueno, yo soy bastante más, digamos, más tradicional todavía en ese sentido, pero sí que nos apoyamos pues para cosas como puede ser una descripción de trabajo que sea, que no se nos olvide ningún punto, que sea más inclusiva, como decíamos antes en el lenguaje. Pues también a la hora de gestionar candidatos con el ATS, lo mismo pues para si necesitamos hacer pues alguna prueba, ¿no? Pues a los candidatos algún test, Mm. sí que nos ayudamos en ese sentido de la tecnología. Fantástico, fantástico. Trabajo en remoto. ¿Crees que va camino de desaparecer? Pregunta una. Y pregunta dos, ¿cómo mantener el sentimiento de pertenencia de las personas que están en remoto con la organización? No creo que vaya a desaparecer del todo. ¿Vale? Sí que es cierto que estamos viendo una tendencia al trabajo híbrido, pero bueno, tampoco me parece la mejor solución anclarse simplemente en el trabajo híbrido, sino que lo que tiene que ser es un híbrido flexible. Es decir, que cada persona, mientras saque su trabajo adelante, pueda gestionar su tiempo de una manera en la que pueda realmente hacer una conciliación real y no sea pues a las 8 de la mañana tienes que estar en la oficina y hasta las 4 de la tarde no puedes salir, sino pues que depende del día, pues a lo mejor esa persona entra a las 10 pero sale a las 6. Entonces, sí que eso es muy importante. Y la otra pregunta, perdona, Cómo fomentar el sentimiento de pertenencia de aquellos colaboradores que no se ven día a día, que no se para que no vendía. se conviertan. Yo creo que hay un riesgo, ¿no? Y te amplío un poco la pregunta, ¿no? Dándote más Mm, contexto. Creo que hay un riesgo, y es que el colaborador que no ve al resto de compañeros, ojo, Hiring es una empresa 100% remota, ¿no? Pero mm. que pueda convertirse en un freelance en lugar de tener ese sentimiento de pertenencia con la organización. ¿Cómo trabajarlo? Bueno, yo creo que puedes hacer distintas bueno, reuniones periódicas, también no solo entre los compañeros, sino entre la persona que lidere el equipo, pues cómo te sientes, qué es lo que, cómo te ves, qué necesitarías a mayores para desarrollar mejor tu trabajo. Luego puedes hacer distintas actividades de team building, ¿no? Que te puedan, pues a lo mejor hay incluso algunas en remoto, no todas tienen por qué ser de forma presencial, pero de vez en cuando pues hacer reuniones presenciales, yo creo que también lo veo muy bien, ¿no? Te da otro sentido, ¿no? Te conoces Total, a tus compañeros, bueno, es otra cosa. total, total. Y bueno, pues eso, y también pues la comunicación más directa, pues a través de canales de Slack o bueno, pues distintas actividades, juegos. Nosotros, por ejemplo, en verano hacemos distintos juegos entre nosotros también, para conocernos también un poco más. Qué bueno. Es que yo creo que es clave, ¿no? Muchas veces tienes compañeros de trabajo a los que a lo mejor no les conoces, ¿no? Y conociéndoles con estos juegos, tu comunicación con ellos también cambia, ¿no? Y mejora. Oye, Sandra, y la última pregunta que era con respecto al feedback. ¿Cómo crees que se puede implementar en una empresa una buena cultura de feedback que sea abierto y constructivo? Ya nos dabas unas guías, ¿no? No solo de arriba a abajo, también de abajo a arriba. Ujú. ¿Cuál es tu punto de vista con esto? Bueno, pues yo creo que a mí, por ejemplo, de vez en cuando sí que hay clientes que me trasladan esta problemática que tienen y dificultades a nivel de comunicación. Y al final eso también provoca pues, diversos problemas dentro del grupo y que frena también el desarrollo de los proyectos en los que está inmersa la empresa. Entonces el feedback, como decíamos, pues tiene que ser bidireccional y podemos establecer pues, canales de comunicación abiertos para crear un clima de confianza y tranquilidad para poder expresarse sin miedo a ninguna represalia, donde también los equipos se sientan cómodos pues, para trasladar y proponer nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas y haciéndolo de una manera clara y respetuosa, pues eso mejora también el rendimiento. Hay que liderar, yo creo que siempre desde el ejemplo. Sin duda. Y bueno, pues también nos puede ayudar incluso a realizar encuestas periódicas a través de distintas plataformas online, que nos puede ayudar pues, a documentar toda esta información que recibimos
y ver si existe un progreso adecuado en el tratamiento que hacemos de ello, así como puede ayudar incluso a algunos miembros que sientan vergüenza, ¿no? por trasladar esta información de forma verbal y la puedes obtener desde esta otra forma. Y por último, yo creo que reconocer y valorar a los empleados de forma positiva, pues ayuda sin duda a reforzar los comportamientos que deseamos que se sigan manteniendo y construir el sentido de pertenencia y satisfacción que estábamos hablando antes. Buenísimo, buenísimo. Me encanta. Oye, Sandra, se nos está acabando el tiempo. Me quedo con esta última frase, ¿no? Que es clave el poder reconocer a los empleados que están haciendo las cosas correctamente, ¿no? Para poder reforzar esos comportamientos y ese sentimiento de Ujú. pertenencia, ¿no? Yo creo que muchas veces, y a mí me pasa, pongo el punto negativo en mí como líder de una empresa, que somos pequeñitos, ¿no? Pero vamos creciendo y estamos en diferentes países. Uno va tan rápido que muchas veces se olvida de reconocer lo suficiente, ¿no? Y yo creo que el Total. reconocimiento es clave, ¿no? Para darle sentido a lo que hacemos en nuestro día a día. Sin duda, sin duda. Además es una guía, ¿no? Pues para saber qué cosas pues, estás haciendo bien y qué cosas debes cambiar, cómo las puedes hacer de otra manera. El feedback no es castigar y reñir y todo eso como se hacía antes, ¿no? Sino que, bueno, pues hacerlo de un modo positivo. Sin duda, sin duda, sin duda. Sandra, mil gracias por haber participado en nuestro HR Thoughts by Hiring. La verdad que me he pasado fenomenal hablando contigo y de verdad Bueno, agradecerte por tu tiempo y por todos tus puntos de vista y opiniones. nada, a ti, Javier, un placer. Que vaya bien. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.